Durante años, los mexicanos han contrariado la opinión que establece que Andrés Manuel López Obrador es un remedo de Chávez, un Chávez con esteroides. Obviamente, 25 años después de la llegada de Chávez al poder y 10 años después de su muerte, casi 11, es difícil para algunos que no conocen la historia ni conocen la forma como se hicieron las cosas durante estos 25 años. Es muy fácil para quienes desconocen eso establecer paralelismos. Los paralelismos pueden establecerse si alguien conoce la historia y la revisa con cuidado. Pero además de eso, desde el punto de vista conceptual, que es el punto de vista que debe utilizarse cuando se aterriza en el análisis, y desde el punto de vista de la revisión de los planteamientos políticos, podemos llegar a conclusiones verdaderamente pasmosas cuando se hace una revisión de todo este tema. Si revisamos este tema de forma pausada, nos podemos dar cuenta de que, en efecto, lo que está ocurriendo actualmente en México es el chavismo de atrás adelante y no de adelante hacia atrás. De todas las cosas que se pueden ver en México, a partir de la reforma constitucional que está planteando Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, jueves 8 de febrero del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y últimamente me estoy dando cuenta de que no es solamente la criminología, ¿no? Y la criminalística. Es que también estamos haciendo labor policial politiquera. Porque estos bichos prácticamente es con argumentos que hay que capturarlos. Gracias por estar de vuelta en su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo y en tu idioma. Para nosotros es un honor y un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Y es un privilegio adicional el saber que hay tanta gente convirtiéndose en comunidad de apoyo económico para que este programa siga al aire a través de sus aportes de suscripción en nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/DelaraF. Esa es la forma de apoyarnos económicamente para que sigamos adelante en este programa y en todos sus contenidos, siendo la recompensa más importante la de permitirnos seguir haciendo este programa de forma gratuita para todos aquellos que nos ven en YouTube y en Facebook. Gracias a quienes se suman a nuestra página en Facebook dándole me gusta y además de eso compartiendo este contenido. Activa las notificaciones en el canal, suscríbete y dale me gusta a todos nuestros videos para ayudarnos a seguir difundiendo la idea del debate, la idea del análisis y la idea de la revisión crítica de nuestra historia. Daniel Lara Farías te saluda como todas las noches, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote lo de siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Yo he aprendido con el tiempo a entender que así como nadie escarmienta en cabeza ajena, muchas veces es necesario dejar que las sociedades anden y caminen por el sendero que deciden, puesto que cuando se trata del tema político, las sociedades pueden ser bastante reactivas a la crítica. Y cuando se trata de recomendaciones que vienen desde afuera de un país, ese país puede sentirse en especial ofendido. Y la respuesta, más que de comprensión, puede ser desde el nacionalismo y a veces desde el chauvinismo. Y esto debo decirlo como alguien que lo hizo. Porque a mí no me gustaba cuando los cubanos me decían en el año 99 que Venezuela iba a ser otra Cuba. Para empezar, porque yo lo creía imposible. Y para continuar, porque yo sentía que los venezolanos en algún sentido
no podíamos ser igualados con los cubanos y que Venezuela no podía ser igualada con Cuba. Y allí hay mucho de la vanidad del que se cree superior y de la arrogancia del que cree que el hecho de que le haya pasado a otro no me va a pasar a mí porque al fin y al cabo yo tengo lo que ellos no tienen. Y ese yo tengo lo que ellos no tienen puede referirse a muchas cosas. Puede referirse a historia, puede referirse a dinero, puede referirse a cultura, puede referirse a poder, lo que sea. Pero muchísimas veces cuando se utiliza esa frase de que a nosotros no nos va a pasar, evidentemente no solamente se cae en la negación de la realidad, sino que se empuja, sin duda alguna, a la incomprensión de los fenómenos a la que puede llevarnos el negarnos a hacer las comparaciones debidas. México siente que no forma parte del concierto americano o del concierto hispanoamericano. De alguna manera, su posición geográfica le ha permitido que esa famosa frase según la cual México tiene la doble maldición de estar muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, permite o aterriza en planteamientos como los que, por ejemplo, todo lo que está por debajo de México es el sur. Es decir, una concepción mexicana de la geografía establece que existe Norteamérica y lo demás es el sur. Lo que está por debajo de ellos es el sur. Eso, por supuesto, es algo que puede ser una fórmula de explicar las cosas de forma sencilla, pero que obviamente marca una separación innecesaria con lo que es la comprensión de Hispanoamérica como un todo. México, para el resto de Hispanoamérica, es una especie de hermano de otro padre, de eso que llamaban antes un medio hermano. Es una especie de hermano que tuvo nuestra mamá con otro papá y se crió con el papá. Y nosotros lo vemos de vez en cuando en las vacaciones, sabemos de su existencia, de repente nos escribimos con él, etc. Pero en el fondo, tanto él como nosotros sentimos que somos distintos, que no somos lo mismo. No tenemos la misma crianza, no tenemos los mismos valores de casa, no tenemos el mismo cariño familiar, pero sin duda sabemos que existen unos lazos. Distinto a lo que pasa con Brasil. En el caso de Brasil estamos hablando de un primo que vive en otro país, que vive en otro lado, que habla hasta otro idioma. Pero en el caso de México tenemos un lazo consanguíneo. Y sin embargo, sentimos que estamos muy lejos y muy cerca a la vez. Pero en realidad, el gran problema de México, desde mi punto de vista, con el resto de Hispanoamérica, está en no comprender que los fenómenos que hemos visto en Hispanoamérica se han dado de forma casi exacta en toda la región. Estés en el norte, estés en el sur, te creas el hermano mayor, te creas el hermano menor. Y podemos hacer una simple revisión. El proceso de independencia, el proceso de surgimiento del caudillismo como respuesta a la orfandad posmonárquica, el proceso de creación de instituciones ya entrado el siglo XX, el proceso de alternabilidad en el poder ya avanzado, el primer tercio del siglo XX, el arribo de la democracia como solución a nuestros problemas y nuestras controversias, los cuestionamientos a las elecciones, las hegemonías políticas, las hegemonías partidistas, la relación con los Estados Unidos, las posiciones en cuanto a los grandes conflictos mundiales, los trastornos sociales derivados de la Guerra Fría, o es que acaso Mayo Francés, Tlatelolco y los procesos insurgentes en buena parte de América son elementos que pueden divorciarse. Bueno, ahí están las cosas. La masacre de Tlatelolco, que ocurre el mismo año en el que se desata el Mayo Francés, el año 68, coincide con la insurgencia
de las guerrillas en el resto del continente, o en buena parte del continente. Ni hablar de la música, la alimentación, la cultura, el cine, la televisión y todo lo demás. Ni hablar del tema económico y la dependencia. Ni hablar de los procesos de liberalización de la economía que se vivieron a finales de los años 80 y principios de los años 90 y mediados de los años 90. Ni hablar del transitar por las herramientas de las uniones de libre comercio para promover mayor movilidad en la economía. Todas esas cosas son comunes. Y no podía ser distinto en el caso de ese virus malévolo, de ese virus asqueroso, de ese virus terrible que se llama socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI termina siendo una especie de COVID político. Y trataré de explicarme, aunque creo que esto lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI, en mi opinión? No es otra cosa que una especie de virus que ataca a las sociedades ubicando cuáles son sus enfermedades y potenciando lo que llaman las comorbilidades. Si ese cuerpo tiene problemas cardíacos, la enfermedad potencia los problemas cardíacos. Ese cuerpo tiene problemas del azúcar, la enfermedad potencia la diabetes. Ese cuerpo tiene problemas, qué sé yo, de artritis, te potencia la artritis. Y así, el socialismo del siglo XXI utiliza la misma dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Que lo que busca es alterar el orden de las sociedades, exacerbando las contradicciones internas como buen constructo marxista, exacerbando las contradicciones internas dentro de esa sociedad, convirtiendo antivalores en las bases del movimiento político y sobre todo buscando en todo momento que en vez de tener un gobierno que se encargue de subsanar esas contradicciones y disminuirlas lo más que se pueda y evitar la confrontación dentro de esa sociedad, busca todo lo contrario, exacerbar esas contradicciones para en medio de ese caos permanecer en el poder casi de forma infinita, si se le permite. Ya van 25 años en Venezuela, 60 en Cuba, aunque es un socialismo del siglo XX trocado en el siglo XXI. Miren cómo va Daniel Ortega, miren cómo va el chavismo en Venezuela. Y bueno, ni hablar de lo que estamos viendo en España con Sánchez, que creo que es una de las fórmulas más espantosas que se están viendo. Y así van surgiendo ciertos detalles. ¿Qué ocurre con todo esto, amigos? Con todo esto lo que ocurre es que es equivocado y acertado a la vez decir, cuando viene un candidato que se asocia al socialismo del siglo XXI, decir que va a ser igual que Chávez, que va a ser igual que Venezuela, porque no es exactamente así. Porque Petro no puede hacer en Colombia lo mismo que Chávez en Venezuela, porque Colombia no es Venezuela. Es decir, no puede seguir el libreto exacto, paso por paso. Es decir, voy a convocar una constituyente, después voy a disolver el Congreso, después voy a hacer una constitución a medida, después me voy a reelegir indefinidamente. No. Es que el socialismo del siglo XXI, en el caso colombiano, en el caso argentino, en el caso mexicano, en el caso ecuatoriano, boliviano, peruano, identifica cuáles son los problemas que tiene esa sociedad y al identificarlos monta la olla de la perversión, del estallido de las contradicciones, de la exacerbación de esas contradicciones, y sobre esas contradicciones empieza su avance contra el conjunto de la sociedad, permitiendo además que una facción de esa, convertir a la sociedad en facciones, y que una de esas facciones o varias que se dicen representadas en ese gobierno socialista del siglo XXI arrase con las demás facciones. Así de simple. Termina entonces siendo los chavistas versus los escuálidos, los patriotas versus los apátridas, los socialistas contra la ultraderecha, los transformadores versus los oligarcas, y así. Y usted lo ve en la Bolivia de Evo, usted lo ve en el Ecuador de Correa, usted lo ve en la Colombia de Petro, usted lo ve en la España de Sánchez y lo ve en el México de Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué es lo que ocurre? Que como cada país tiene sus particularidades, en cada país se aplica la receta de forma distinta, pero al final es el mismo medicamento, con otro nombre. Ocurre que en México hay un tema con la reelección, porque en México sufragio efectivo y no reelección son lemas que están en el escudo mexicano, más que en el escudo mexicano, en la institucionalidad mexicana. Los documentos mexicanos vienen con ese lema abajo, sufragio efectivo y no reelección. Por esa razón, al igual que en Colombia actualmente, donde no existe la reelección presidencial directa, no hay posibilidad de modificar o de instaurar el socialismo del siglo XXI con una sola figura. Por eso es que se apuesta a figuras alternativas y a mecanismos que le permitan a la figura principal rectora del movimiento tener gobernantes títeres, intermediarios, interpuestos o testaferros de su poder, a los cuales desde la sombra o a través de mecanismos de poder alternado, llámese partido, llámese movimiento, llámese acción de calle, llámese carteles, le van a imponer el ritmo al gobierno del socialismo del siglo XXI que quede o a ese movimiento de socialistas del siglo XXI, si es que acaso salen del gobierno, para mantener al país sometido a la crisis permanente mientras ellos estén en la oposición. Esta larga exposición sentí que era importante para poder decir punto por punto dónde está perfectamente claro que se avanza por el camino del socialismo del siglo XXI cuando se habla de las reformas que ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha decidido plantear unas reformas y en dichas reformas de la Constitución lo que hay es el tufo al chavismo y solo los que hemos visto durante 25 años actuar al chavismo nos damos cuenta de dónde están, cómo son y cómo se llaman cada una de las coincidencias en las cuales Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es aplicar de forma, exacta el libreto del socialismo del siglo XXI. Y vamos a escucharlo en sus propias palabras. El resumen de las 20 propuestas planteadas por Andrés Manuel López Obrador a continuación. Este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. 3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. 5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato a los animales. 7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8.
hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado
estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que
no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Yo me imagino que los venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, ecuatorianos, argentinos que vieron esta declaración tienen una opinión muy clara. Yo voy a dar la opinión que tengo punto por punto porque tomé nota, porque considero que es importante. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Este 2024, una de las metas que tenemos es viajar más y uno de los sitios que tenemos para conocer es Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, prepara tus viajes a esa bella tierra, no solamente para divertirte, no solamente para pasear, no solamente para ver un nuevo sitio, sino también para aprender mientras viajamos de la historia de una tierra que tiene tanto que contar, de su pasado, de su presente, de su cultura, de su arte, de su música, de su gastronomía y del whisky. Pero por supuesto que Hablemos de Escocia en castellano puede organizar tus viajes a la bella tierra escocesa y explicártelo en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Y la otra de nuestras metas es leer más. En este 2024 estamos decididos a incorporar más lecturas en nuestro bagaje intelectual y nuestra querida Carelis Bustos nos tiene una maravillosa obra que ha convertido en una especie de montaña rusa literaria, porque en lo que te montas en este libro no te quieres bajar y cuando vas por la mitad dices, la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Maravillosa historia para cumplir con nuestra meta. Vamos a leer más este 2024. En los Estados Unidos, tu asesor Gustavo te enseña que tener una póliza de seguros tiene que ser es un deber. Tú tienes que tener una póliza de seguros, pero es que no es cualquier póliza de seguros. Es que tienes que tener una póliza de seguros cuya decisión de comprarla no sea en función de su precio, sino en función de su cobertura, para que no te pasen luego sorpresas desagradables. La mejor póliza la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, en todo el territorio de los Estados Unidos, tu póliza en los Estados Unidos, como debes tenerla. Y si tú crees, amigo mexicano, que lo que le pasó a Venezuela no te puede pasar a ti, yo te invito a que leas el libro de Olivia Sifontes, Destrucción de un País, donde está perfectamente documentado todo lo que le hicieron a Venezuela. Cómo convirtieron al país
que en el norte del sur de América se había convertido en una referencia económica, social, cultural para toda la región, en un estercolero como en el que lo ha convertido el chavismo, lamentablemente, a nivel político, social y económico. Olivia Sifonte te lo cuenta en su libro Destrucción de un país, a la venta a nivel mundial en Amazon. En Estados Unidos el tema de los impuestos está en este momento candente, porque los impuestos en los Estados Unidos son por temporada, y en esta temporada la locura no puede aguantarse en la gente que no ha hecho las cuentas y no sabe cómo hacerlas. AMBS Servicios con Jorge Rojas y su equipo está allí en todo el territorio de los Estados Unidos para poner en orden el tema de tus impuestos, tus finanzas personales, tus finanzas familiares, las finanzas de tu empresa, todo en la planeación financiera que necesitas para no pasar trabajo con tu declaración de impuestos. AMBS Servicios, el equipo de Jorge Rojas a tu disposición en todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el señor López Obrador? Mira, en primer lugar, vamos al punto conceptual. Ustedes saben que yo soy fanático de los conceptos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha hecho el señor? ¿El señor ha hecho una propuesta de reforma constitucional? ¿O el señor ha presentado un proyecto de plan de gobierno? Es allí donde está la diferencia, amigos míos. Han disfrazado la reforma constitucional de programa de gobierno. Y esto ya lo hizo el chavismo. Decía un intelectual venezolano o un opinador venezolano, analista de la realidad política, cuando arranca el proceso de la constituyente en el año 99 en Venezuela, que Chávez había decidido convertir su proceso constituyente en una pomada milagrosa que servía para resolver cualquier problema. Así, empezamos a ver cómo en la campaña para escoger a los diputados a la constituyente se empezó a lanzar a candidato a todo el mundo, porque supuestamente la constituyente iba a ser para tú poder solucionar los problemas de tu sector. No necesitabas ni un gobierno con una buena gestión, ni un alcalde que funcionara, ni un gobernador que se ocupara del tema, ni un diputado que representara tus intereses, ni un concejal que se ocupara de la comunidad. Lo que necesitabas era una constitución. De tal manera que esa pomada milagrosa que ofrecía Chávez es lo mismo que está ofreciendo ahorita Andrés Manuel López Obrador. Usted no puede colocar en la Constitución es la Carta Magna, donde están las líneas máximas a través de las cuales la sociedad política, a nombre de la sociedad civil que la escoge, va a construir los programas de gobierno que no se pueden salir de ese marco general que es la Carta Magna. Convertir la Carta Magna en un programa de gobierno la condena a la desaparición y, peor aún, le abre las puertas al arbitrio del gobernante con respecto a lo que se tiene y no se tiene que hacer, y de paso abre las puertas, pero como lo ha hecho en Venezuela de forma maravillosa, a que la gestión pública sea esté amarrada a la camisa de fuerza que plantea la Constitución. Por eso es que estar equivocado en Venezuela cuando usted ve a estos opositores falsarios y prostibularios planteando la defensa de la Constitución del 99, cuando esa Constitución del 99 no es otra cosa que un instrumento del chavismo para mantener a la nación secuestrada. El señor eso es lo primero que plantea. Luego el señor habla de los pueblos indígenas, y aquí el tema de los conceptos otra vez. Él habla de los pueblos indígenas. En la constituyente venezolana, cuando se establece el tema de los pueblos indígenas, hubo una discusión larguísima que, por cierto, quien la encabeza en defensa de la integridad de la nación y de la integridad territorial venezolana es el doctor Jorge Olavarría. El doctor Jorge Olavarría, que era constituyente y que era uno de los pocos constituyentes opositores desde el primer momento, plantea que eso que estaban intentando hacer era abrirle las puertas a que, al darle la categoría de pueblo a los Yanomami, a los Wayuu, la categoría legal de pueblo, entendido el pueblo como una nación, permitía que esos pueblos, si les daba la categoría legal de pueblos, pudiesen enarbolar el principio de la autodeterminación de los pueblos y disgregar el territorio nacional. Es decir, que podrían entonces la etnia Wayuu decidir establecer la República Wayuu
en base a la autodeterminación de los pueblos y dividir el territorio venezolano y crear su República Guayú. Lo podrían hacer cualquier otra etnia en cualquier parte de Venezuela. Eso, por supuesto, en Venezuela las poblaciones indígenas existen, pero no son el porcentaje de la población como lo podría ser en México de la misma forma, ni tiene, por supuesto, la significación para su historia que la tiene en la nuestra, que era un país con menos población y por lo tanto con menos presencia aborigen. Eso es gravísimo, sobre todo cuando se plantea lo de las elecciones y el presupuesto, porque en Venezuela se le permite, para quien no lo sabe, a las poblaciones indígenas con sus propios métodos escoger a sus representantes que van a ser diputados en el Parlamento con pleno derecho, aunque no hayan pasado por unas elecciones normales. Y entonces así usted se ve a unos tipos que llegaron ahí, por supuesto, por el arbitrio politiquero que puede ocurrir en los distintos asentamientos aborígenes. Y por eso es que anda por ahí todavía esa falsaria, esa aborigen falsaria que es Noel Hipocaterra viviendo del cuento de ser aborigen. El tema de los derechos sociales, las pensiones que deberían, que hay que poner, eso tú no necesitas ponerlo en la Constitución. Si cuando está por terminar tu periodo de 6 años, tú no has logrado unas pensiones de calidad, un sistema de becas, un sistema de atención social efectivo, tú no le puedes echar la culpa a la Constitución y no puedes venir a cambiar la Constitución ahora para lograr lo que no has logrado con gestión. Luego habla del tema del derecho a la vivienda. Bueno, en Venezuela se la crearon con el tema de la mención vivienda. Eso de prohibir los transgénicos, el fracking petrolero para la extracción petrolera, eso de prohibir implantar políticas ecologistas, esa es la Agenda 2030, la agenda ecologista, la agenda progre. ¿Y a qué condena eso a un país? Todo eso condena a un país al hambre. Eso condena a un país indefectiblemente a ser menos productivo y menos competitivo a la hora de sus exportaciones y de su producción interna. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Lo mismo que ocurrió con el agro venezolano, que se fue a la quiebra con el intervencionismo estatal. Luego él te habla de la necesidad de unas acciones policiales y tal para evitar tales y cuáles cosas. Bueno, amigo, pero si usted quiere que la policía meta preso a la gente, lo que tiene es que mejorar las condiciones de la policía, no ponerlo en la Constitución. Que va a prohibir las drogas sintéticas como el fentanilo y los vapers. Oye, ¿y la cocaína del cartel de Sinaloa y del cartel de Jalisco Nueva Generación no la vas a prohibir? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a prohibir las otras drogas? Porque son importadas y tú necesitas que sean legales las de tus compañeros de los carteles mexicanos. Luego, establecer el salario mínimo indexado a la inflación, no sé qué cosa con los salarios de los trabajadores, los maestros, policías y bomberos, y ponerlo en la Constitución. Pero si eso no corresponde estar en la Constitución, eso tiene que estar en la ley del sector, en la ley de pensiones, en la ley de salarios, en la ley de seguridad social. Eso no tiene que ponerse en la Constitución. La Constitución tiene que tener el plan general, donde por supuesto tendrá las normas generales que van a regir el sistema de pensiones. Pero tú no puedes poner eso en la Constitución, porque no tiene ningún sentido. Si no, vas a convertir la Constitución en una colcha de retazo, y el día de mañana, cuando llegue el sindicato de boxeadores, van a pedir que se establezca en la Constitución el derecho de todo mexicano a boxear. ¿Qué solucionaste con eso? Absolutamente nada. Él habla de la reversión de la reforma de las pensiones que se hicieron en los años 90. ¿Qué va a ocurrir con eso? Lo mismo que pasó en Venezuela. En Venezuela se revirtió la reforma de las pensiones, y eso ¿en qué terminó? En que hoy en día un pensionado gana $3 al mes, y si tiene para comprar la comida, no tiene para comprar la pastilla para la hipertensión. Esas son las novedades que hay que tener. Las barbaridades que este tipo ha planteado. Una cosa que es un fondo para pagos especiales de compensación a los trabajadores víctimas del neoliberalismo. Bueno, imagínate, víctimas del neoliberalismo. Y a las víctimas del socialismo, ¿quién las va a resarcir? ¿Y por qué no creas un fondo para indemnizar a las víctimas de la violencia del narcotráfico, por ejemplo? O un fondo para combatir efectivamente los feminicidios que siguen ocurriendo en ese país, y los asesinatos de periodistas que siguen ocurriendo de forma malsana en ese país. Bueno, el derecho al trabajo, pero si el derecho al trabajo es un derecho básico que está establecido en cualquier constitución y establecido mundialmente, pero cuando tú planteas el derecho al trabajo, lo que tú estás planteando, López Obrador, no es el derecho al trabajo, es el derecho a la vagancia. Porque eso de plantear el pleno empleo por decreto, que si un joven no tiene trabajo, el Estado está obligado a contratarlo. Ese es el plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal del año 58. Ese es la ley de pleno empleo de Carlos Andrés en el año 73. Todo eso fracasó, amigo mío.
Y a lo que termina convirtiendo eso es una gran sinvergüenzura. Porque si usted no se busca labrar una educación para conseguir trabajo de forma efectiva, porque el Estado lo va a contratar y lo va a mantener, usted lo que va a tener es un atajo de vagos que por norma básica del clientelismo se van a convertir en votantes de su partido, que eso es lo que usted quiere, porque usted lo que está es en campaña. Luego te hablo de las ayudas a profesores y a pescadores, agricultores, fertilizantes gratuitos, pero entra en una dinámica bien particular con dos asuntos que me llamaron poderosamente la atención. El tema de la estatización del sistema eléctrico, ya sabemos a dónde terminó eso en Venezuela. Y el tema de la reforma electoral, aquí es donde se le hinca el diente a la barbaridad. En el caso de la reforma electoral, el señor establece que debe haber unos límites para los gastos de campaña y financiamiento de los partidos. Eso lo hizo Chávez en Venezuela. Chávez eliminó el financiamiento, las normas de financiamiento partidista que existían antes, de forma tal de que es ilegal obtener fondos para cualquier actividad partidista. ¿Qué terminó con eso? Que lo único que tenían dinero para hacer campaña era el partido de Chávez, con el dinero del Estado. Y los demás no tienen el acceso al dinero que ellos tienen y termina pervirtiéndose la política, convirtiéndose los partidos en empresas al servicio de determinado interés, de una recolectora de basura, de un delincuente bancario, de un delincuente del monopolio alimenticio, etcétera. Cuando te habla de la eliminación de la plurinominalidad, ya vamos a hablar de eso con más detalle. Y cuando te habla de la reducción del Parlamento, ¿dónde termina? La reducción del Parlamento la hizo el chavismo en Venezuela, que eliminaron la bicameralidad, eliminaron la Cámara del Senado. Ay, porque eso de ay no, ¿qué tanto parlamentario? Esa gente no trabaja. Claro, porque es que en realidad lo que les molesta no es el número de parlamentarios, lo que les molesta es la existencia del Parlamento. Y van a modificar la ley de elección para que ocurra lo mismo que ocurrió con el chavismo todos estos años. Que independientemente del número de ciudadanos que voten por ellos, trampean el sistema electoral para tener ellos siempre la mayoría y no moverla jamás. Por supuesto, la cuestión de la elección de magistrados a través de elección popular es una infamia. Porque se plantea, cuando usted dice que los tiene que elegir el pueblo y no los senadores y diputados, usted tiene que preguntar, ¿y quiénes son los senadores y diputados? ¿No son representantes del pueblo? Evidentemente, la elección de un magistrado tiene que pasar por el tamiz de una selección en la que lo que valga no sea su simpatía, sino su idoneidad para el cargo. Y si los magistrados electos no son idóneos para el cargo, entonces el problema está en los diputados que se escogen y es ahí donde tiene que estar la responsabilidad de la sociedad a la hora de votar por diputados y senadores. Luego te habla de que él va a reducir el porcentaje requerido de participación mínima en una elección para que esa elección sea válida. Actualmente es del 40%, es decir, que más de un 60% de abstención invalidaría una elección, pero sobre todo para la revocatoria del mandato de un gobernante. Bueno, lo ha bajado al 30%. Eso tiene sus implicaciones, ya vamos a ver por qué. La cuestión de la elección de jueces por elección popular termina siendo una gran infamia cuando el tipo habla de que los tiene que elegir el pueblo, porque en Venezuela se hablaba del pueblo y Chávez no se sacaba la palabra pueblo de la jeta y al final, ¿qué significaba todo eso? Nos descubrimos en el famoso lema, Chávez es el pueblo. El pueblo son ellos, el pueblo será él y el pueblo hará lo que él diga. Porque él hará lo que le da la gana y dirá que esa fue decisión del pueblo. Por supuesto, las limitaciones al salario de los funcionarios públicos, eso también lo inventó el chavismo. Y el militarizar los cuerpos públicos policiales, al pasar la Guardia Nacional al Ministerio de la Defensa, es más de lo mismo y eso ya lo vimos. La eliminación de los institutos autónomos, vayan a ver cómo está el Banco Central de Venezuela. Se eliminó su autonomía. Aquí ya que estamos hablando, amigos míos, aquí estamos hablando de una situación que es el camino perfecto del socialismo del siglo XXI adaptado a la realidad mexicana. ¿Cómo están viendo esto en México? ¿Y qué traducen algunos medios mexicanos sobre esta situación y algunos analistas sobre el tema? En el siguiente segmento vamos a revisar las opiniones que tienen algunos analistas mexicanos y medios de ese país sobre lo que ha planteado Andrés Manuel López Obrador y por dónde podrían terminar yendo los tiros en esta reforma que el señor llama de la Cuarta Transformación. ¿Y qué es eso de la Cuarta Transformación? ¿A qué transformación se refiere este señor cuando habla de una Cuarta Transformación? De eso vamos a hablar en el segundo segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 8 de febrero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite.
Farías, Chávez está